El tema de hoy se llama regresión lineal. Muchos no habrán escuchado esta palabra, otros sí, pero más que seguro que no han escuchado la palabra regresión lineal. O es más, la palabra regresión en sí en matemática. Este, bueno, a lo largo de lo que va a ser su carrera de formación, ustedes se van a enfrentar con distintos fenómenos geológicos en los cuales es posible establecer una relación entre variables de estudios. A esta, cuando uno quiere establecer esta relación, ¿sí?, entre estas variables, a eso se conoce como regresión. Ahora, hay casos en los que son posibles establecer una relación entre dos variables. Ojo que puede haber más todavía, pero cuando es entre dos variables y además todavía queremos que estos datos lo podamos establecer mediante una relación funcional lineal, a eso se conoce como regresión lineal. O sea, técnicamente hablando, sería, dado un conjunto de datos, yo voy a tratar de establecer una relación funcional lineal entre esos variables para que esos datos sigan una relación funcional lineal. Hay muchas técnicas, nosotros vamos a seguir una en particular, ¿sí? Y ustedes tienen que ser cautos a la hora de ver la bibliografía, porque mucho de estos temas, mucho de este tema está en la parte estadística. O sea, las técnicas de regresión son técnicas estadísticas, por lo que si ustedes llegan a buscar en alguna bibliografía de internet o en todo caso en el famoso YouTube. Bueno, resumiendo, voy a poner lo que vamos a ver hoy aquí, acá abajo. Voy a poner acá abajo. Entonces, la regresión lineal simple, la regresión lineal es un método empleado para hallar. Alguien tiene prendido el micrófono ahí, no sé si se escucha una interferencia. O es mi micrófono. Una función lineal a partir de puntos. Esta sería una definición más matemática, ¿no? Que están aproximadamente, esta es una palabra muy importante, sobre una recta inclinada. Bien, como verán, ya relacionamos mucho del anterior tema con este. Es decir, nosotros vamos a tratar de encontrar aquí una función lineal a partir de puntos que estén aproximadamente sobre una recta inclinada. ¿Qué lo diferencia del anterior tema? ¿Qué lo diferencia del anterior tema que era función lineal? ¿Qué sucedía con estos puntos que habla aquí? Que tal vez para la regresión lineal no es necesario que exista un punto en el eje X que se vincule con el eje Y Es decir, que no estén puntos sobre dónde. sobre la recta. Exactamente. En función lineal, los puntos, o sea, la relación que existe entre las variables, forma puntos. Esos puntos están sobre la recta. En este caso, va a haber puntos que aproximadamente van a estar sobre una recta, pero nosotros vamos a tratar de encontrar una recta que pase por esos puntos lo más cerca posible, aproximadamente. Bueno, como los apuntes que hay en la cátedra, siempre hay una introducción y hay un problema de cual nosotros vamos a trabajar a lo largo de todas estas 2 horas, que dice así:
Una empresa quiere saber cuánto costará perforar un pozo de 2.500 metros de profundidad. La información disponible es la profundidad en miles de metros y el costo de perforación en miles de dólares. Eso siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es eso lo que nos está diciendo? La información está disponible en la profundidad y el costo de perforación. ¿Qué es eso? Matemáticamente hablando. Variables. Variables, dos variables. El costo se puede estimar utilizando una recta de regresión, es decir, la recta que mejor se aproxime a los puntos. Ahí podemos ver una tabla, una gráfica, que luego nosotros lo vamos a ir formando. Bien, diagrama de dispersión. Ese sería lo primero. Hay alguien que está con su micrófono abierto, creo que es Facundo, puede ser, no sé si se puede silenciar. A ver, Facundo. Ahí está. Ahí está, perfecto. Hay como una interferencia. Bien, entonces, matemáticamente nos vamos a ir tratando de entender qué es esto de esta tabla, de esta gráfica, ahí vemos puntos, y a medida que estamos viendo vamos a ir completando todo esto. Bien, diagrama de dispersión. Ese es lo primero que aparece aquí. Cuando se estudian a la vez dos variables X e Y, se obtienen n pares de datos. Eso es lo que le decía. Estos pares de datos son los pares ordenados que nosotros venimos conociendo, que se registran en tablas de dos columnas. Ahí tenemos esta tabla, donde este que está aquí no es otra cosa que lo que dice ahí. Las primeras componentes de los pares son valores de la variable independiente. Entonces vamos a sacar una flechita acá. Este X corresponde a la variable independiente. Y la segunda son valores de la variable dependiente. Ahí está. Acá está. Y acá también. Bien, tenemos entonces dos variables, tenemos un conjunto de n pares ordenados, ¿sí?, de datos que se van a registrar en estas tablas, donde la primera columna corresponde con los componentes de la variable independiente y la segunda con los de la variable dependiente. La representación de estos pares, ¿sí?, X, Y, de datos de las variables en un sistema coordenado se llama diagrama de dispersión. Es decir, que todo esto que están aquí, todos esos puntos en rojo, es el diagrama de dispersión. O sea, acá yo lo voy a hacer con una flechita, los puntos, ¿sí?, eso es el diagrama de dispersión. El conjunto de puntos del diagrama es lo que se conoce como nube de puntos. Es decir, que cuando yo ya lo englobo, veo que cómo están las nubes de puntos. Fíjense que esas nubes de puntos tienen una forma casi lineal, por así decirlo, ¿no? Así que bueno, eso es el diagrama de dispersión. Agarrar los conjuntos de datos, ¿sí?, los puntos de estos conjuntos de datos, y representarlos en un sistema coordenado. A eso es lo que se conoce como diagrama de dispersión. Si uno agarra y remarca a estos puntos, o sea, lo trata de poner en una bolsita, a eso se conoce como nube de puntos. O sea, la representación de los puntos, ¿sí?, es el diagrama de dispersión. Cuando yo englobo todos esos puntos, se conoce como nube de puntos. Bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? No dice nada. Bien. Perfecto, gracias. Bueno, resulta que esta nube de puntos, yo tengo que ver si existe o no una relación funcional entre ellos. Es decir, si existe una relación de que una variable dependiente influye en una variable dependiente. Esto se conoce como correlación. Cuando el valor de una variable se calcula exactamente a partir de la otra, se dice que entre las variables existe una relación funcional. Esto es lo que nosotros hacíamos en el anterior tema, era lo que era la función lineal.
O sea, cuando yo calculo cuando yo tomo una y calculo para obtener la variable dependiente, obtengo exactamente el valor. Ahora, cuando el valor de una variable se estima, estas son palabras muy importantes que tienen que tenerla en cuenta. La palabra, exactamente va siempre con relación funcional. Y nosotros, cuando hablamos que se va a estimar una variable a partir de otra, se conoce como correlación. Acá. Nosotros no nos va a interesar, este caso de acá, este es el caso que a nosotros nos va a interesar. Este es el caso de ahora. Este es el caso de ahora, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una variable y cuando tenemos una variable y queremos estimar a partir de otra, se dice que entre las variables existe una correlación. Y acá podemos ver, la primera, la relación funcional, es la clásica que nosotros vimos en función lineal. Acá podemos ver una recta azul, y los puntos estos que están en rojo, estos son los puntos que están representados en el diagrama de dispersión. Fíjense en que si yo tomo este punto que está acá, voy a marcar acá, este punto, pero un segundito, voy a tomar, a ver cómo puedo marcar, quiero ver, ahí está, pueden ver, ahí está. Supongamos que quiero tomar este punto en azul, este punto verde que está sobre la recta. Yo calculo tengo su x1 y acá me va a devolver un y1. Miren la de azul, por favor, ¿no? ¿Qué me pueden decir? ¿Estoy estimando o estoy calculando el valor exacto? Estimando. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? Porque a veces están estas confusiones. Yo te agrego acá. ¿Qué opinan ustedes? Ese punto en verde que está sobre la recta azul, ¿qué hace? ¿Estima o calcula exactamente? Voy a mejorar la gráfica. Está estimando. ¿A quién está estimando? En verdad, la recta, sí, es la regresión, y lo que tratamos de hacer es estimar, justamente, yo acá me puse un puntito en rojo, estoy estimando este dato que te voy a marcar más fuerte, ahí, estoy tratando de estimar ese dato. En verdad, si yo me voy a ver los datos que tengo, este dato es seguro que es menor que el I1, pero por eso estoy estimando, estoy como una aproximación de lo que yo quiero calcular. La recta de regresión generalmente estima, no calcula exactamente. O sea, esa recta en azul siempre va a estimar, ¿sí? Que es lo que se conoce como recta de regresión. Si esos puntos estarían todos sobre la recta azul, como es el caso que está aquí, directamente estaría calculando exactamente. Y bueno, y acá podemos ver en este tercer gráfico cuando no hay relación funcional. Es decir, que cuando yo no puedo hacer esto, o sea, sería irrisorio. Porque fíjense que si yo calculo un valor para acá, para esta recta, es mucha la diferencia entre los puntos. Yo tengo que tratar de hallar la mejor función lineal que aproxime a esos puntos, ¿sí? La mejor. Y eso es la recta de regresión. Cuando yo tengo todos los puntos en el diagrama de dispersión, todos alborotados aquí, no hay correlación entre las variables. Es decir, no existe una relación funcional. Entonces, cuando los puntos están sobre una recta, estoy calculando exactamente una variable a partir de la otra y se conoce como relación funcional. Pero en cambio, cuando tengo una variable a partir de otra y yo estimo, o sea, aproximo, ¿sí? Esto estamos diciendo que existe correlación. Bueno, entonces cuando tengamos puntos ahí juntitos y que tienda a formar una recta, como la de azul, o sea que yo pueda trazar una recta azul, que pase aproximadamente por esos puntos, puedo hablar que las variables están correlacionadas, o que existe una correlación entre las variables. Bueno, ahora, hay distintos tipos de correlación.
cuando tengo estos puntos que se están así, de esta forma, que están alineados, de esta forma, como esta, de esta acá, no estoy hablando de esta, ¿no? Cuando tengo estos puntos que están alineados de esta forma, estoy hablando de que hay una correlación, discúlpeme, tenemos distintos tipos de correlación, lo que es según la intensidad y según el sentido. Cuando tenemos una nube de puntos estrecha y alargada como esta, o sea, yo voy a marcar la nube de puntos, ahí voy a marcar la nube de puntos. Un segundo. Acá. Cuando yo voy a marcar la nube de puntos. Cuando yo tengo una nube de puntos estrecha y alargada, puedo hablar que indica una correlación fuerte. Esto indica una correlación fuerte. Ahora, si la nube de puntos es ancha, como en este caso, yo voy a marcar la nube de puntos, ¿sí? Fíjense que todavía mantiene que sea un poco alargada, pero en este caso es un poco más ancha y corta, y acá hablamos de una correlación débil. Esta es una correlación débil. Ahora, según el sentido, dice que tenemos una, acá otra vez voy a marcar la nube de puntos, y acá también voy a marcar la nube de puntos. Ahora, la correlación se va a llamar directa cuando yo, al aumentar la variable independiente, aumenta la variable independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo un punto de acá, seguro que si tomo este punto, por ejemplo, este de acá con este de acá, a medida que yo voy creciendo en la variable x, ¿sí? A medida que este x pasa aquí, este x1 pasa a este x2, vemos que la I1, supongamos que la I1 está acá, la I1 y la I2 está acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la X1 ha crecido con la X2, pero también a su vez la I1 ha crecido a la I2. Ahí estaríamos hablando que hay una relación directa. Lo contrario a eso sería esto. Fíjense, si yo tomo este punto, por ejemplo, acá tenemos X1 y acá tenemos X2. Cuando yo paso de X1 a X2, me estoy dando cuenta que el I1 es menos, el I1 es acá. Me estoy dando cuenta que dice que, ¿dónde está? Me perdí. Ahí está. Es inversa cuando al aumentar la variable independiente, es decir, cuando paso de X1 a X2, disminuye el valor de la variable dependiente. Este I1 era mayor y ahora cuando pasó a I2 ha disminuido. A eso es lo que se conoce como inversa. En relación funcional, ustedes se acuerdan que ahí uno hablaba de pendiente positiva, negativa, el tema de la inclinación. Aquí, cuando nosotros estamos estimando, ¿sí? Cuando cuando las variables están correlacionadas o existe correlación, tenemos dos tipos para ver esta correlación, según la intensidad y según el sentido. En la intensidad tenemos fuerte cuando es alargada y estrecha, y débil cuando tenemos una nube de puntos que es ancha y corta. El sentido es bastante de ver, directa cuando aumenta una variable independiente, aumenta el valor de la variable dependiente. Es inversa cuando sucede lo contrario. Bueno, según el primer problema que estaba acá, en primer lugar, ¿hay correlación o es una relación funcional esos puntos que están en rojo? Una correlación. Existe una correlación. No están los puntos sobre una recta, pero están aproximadamente sobre una recta. ¿Qué tipo de correlación hay según su intensidad? Directa. Directa. Fuerte. Bien, ahí está. Según su intensidad es fuerte. Según su sentido, ahí ya lo dije, directa. O sea que uno mira esta nube de puntos, que yo la puedo marcar acá, y ya podemos matemáticamente, con la teoría, ya podemos empezar a hablar acerca de estas variables. Bueno, existe una correlación entre las variables, según la intensidad es fuerte, según el sentido es directa. Uno ya tiene una idea acerca, ya puede hablar matemáticamente cuando tenga una nube de puntos. Bueno, entonces, acá, regresión lineal. Ahora vamos a intentar encontrar esta llamada recta de regresión.
Dice, la regresión lineal es un método utilizado para obtener la siguiente ecuación, igual a m por x más b, de la recta de regresión, es decir, la recta que más se aproxima a los puntos. Como verán, no es nada nuevo. ¿Qué tipo de ecuación está presente aquí? El tipo marca. ¿Qué tipo de ecuación es? ¿Qué tipo de ecuación es? Esta es una ecuación. Lineal. ¿Qué tipo de ecuación es? Pendiente ordenada. Pendiente ordenada. Bien. Esta es la llamada ecuación pendiente ordenada. Y alguien dijo ahí lineal. Sí, tiene que ver con la función lineal, porque justamente la función lineal tiene por expresión la ecuación de una recta pendiente ordenada. Comparte la misma gráfica, pero recuerden que una ecuación de una pendiente ordenada es diferente a hablar de función, porque en la ecuación es simplemente una ecuación. Cuando hablo de función, automáticamente estoy hablando de una relación entre variables. Ahora, dice, en la gráfica se observa que la correlación es fuerte, directa, y acá dice algo muy importante que no lo veníamos diciendo, lineal. ¿A qué se debe esto? Resulta que existen otros tipos de regresión que lo vamos a ver al final, que uno puede aproximar. Nosotros en este tema solamente vamos a hablar de regresiones lineales, es decir, regresiones en las cuales nosotros intentamos estimar mediante una relación funcional que es una función lineal. Bueno, ya lo sabíamos esto de la correlación, era fuerte y directa. Los puntos de la nube están aproximadamente sobre una recta con pendiente positiva. Eso también acá muy bien marcado en la teoría, porque ya estamos relacionando lo que es, aparte de la nube de puntos, estamos relacionando el tema de la pendiente de esta regresión que está en azul. Bueno, a ver, acá viene un tema. ¿Cómo graficar? Por ejemplo, tenemos acá un conjunto de datos, como dicen, X es lo que es la variable independiente, si lo volvemos a escribir acá, esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. Clásico. Con los datos en la tabla, realice el siguiente diagrama de dispersión de costo versus profundidad. Está claro que el X, ahí como dice ahí, es lo que se conoce como la profundidad, y el Y es lo que se conoce como el costo, que era lo que estaba justamente al comienzo del el apunte. Bien, ahora, ideas. Ustedes tienen ahí su hoja, como esta. A ver, ¿cómo hacemos para graficar? Tírenme ideas. Yo los voy guiando un poco. Primero habría que marcar los puntos que forman entre el eje X y el eje Y. O sea, los valores. Acá tengo que poner los valores, que no. O sea, primero yo diría que habría que poner acá el X y acá el Y, que no. Porque tengo que decir dónde van a estar. Por lo general, ¿dónde está la variable independiente? Por lo general. En el eje Y. En la abscisa. En el de la abscisa, siempre ahí. Y el de la variable dependiente está en el eje de las Ordenadas. ordenadas. Bien, ya de entrada ya hemos puesto aquí el X y el Y. ¿Puedo haber puesto profundidad y costo? Sí, puede haber puesto, pero como ya está con el X, me es más fácil dejarlo al X porque ya estoy explicando aquí, en esta parte ya estoy explicando qué es cada uno de ellos. La profundidad debe tener, creo que está en miles de metros, si no me equivoco, ya la voy a agregar eso, ya lo voy a agregar, está en el principio del ejercicio. A ver. Miles de metros, vamos a agregarle, voy a agregarle acá esto, miles de metros, porque también es importante la unidad. Miles de metros. Y el costo, vamos a ver en qué está el costo, su unidad del costo. El costo está en miles de dólares. Ahí está.
miles de dólares. Siempre. Entonces, para no poner profundidad, pongo X. Para no poner costo, pongo miles de dólares. Pero lo tengo que indicar. Si no está indicado ahí, ustedes le ponen X y Y, me están haciendo adivinar quién es el X y quién es el Y. Porque siempre hay que tratar de ser lo más explicativo posible. Acá en el X, yo ya entiendo que es profundidad de miles de metros. Esto les digo a la hora de que ustedes hagan los prácticos y deseen compartir, siempre, por favor, si van a trabajar con un problema, indiquen quién es el X y quién es el Y o las variables que uno quiera poner, ya sea tiempo o le quiere poner volumen y todo ese tipo de situaciones que pueden pasar en las aplicaciones. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Marca la coordenada. Pero ¿cómo? ¿Cómo sé yo cómo voy a marcar las coordenadas bien? O sea, está bien, tenés razón, voy a marcar las coordenadas de los puntos, pero ¿cómo? Primero tenemos que hacer una escala sobre la... Perfecto, tengo que hacer una escala. Ahora sí, ustedes tienen ahí su hoja cuadriculada, me dicen cómo podríamos hacer. Me tiran ideas, yo tengo ya una idea. En el ahí yo puse de 20 en 20 y en las de X de 1 en 1, pero dejando los 10 lugares entre 1, 2 y 3. A ver, Virginia, vamos a vivir con la de Virginia. A ver, si este dice 20, 30, 40, 60, 80, 100. Acá, ahí está el 100. Yo voy a marcar solamente el 100 acá. 20, 40, 60, 80. Acá supongo que está el 200. Te van conmigo. 220, 240, 260, 280, 300. Acá hasta acá me parece muy bueno. Me parece muy bueno esta escala para el eje de las ordenadas, es decir, para el tema de costo. Ahora para el de las X. A ver qué idea aparece. Y las de X de 1 en 1, pero dejando los 10 lugares, dice. 10 lugares. O sea, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá estaría el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y acá estaría el 3. Voy a poner la variable arriba. A ver, para alguien que no le ha salido esto, ¿cómo sé o cómo ella intuyó que podía hacer esto? A ver, ¿alguien se puede guiar, alguien puede dar una vista de esto, un panorama, una luz a cómo lo hizo? ¿Cómo pudo más o menos poder hacer eso? Para que la mayoría entienda la idea. A ver. Nadie. ¿Qué dicen? ¿En qué se basó para que llegue del 1 hasta el 3 en este caso, y tome de acá de 100 en 100 y que tome esos cuadritos? ¿En qué se basó? ¿A qué lo quiso adaptar? A los datos de la tabla, por ejemplo. A lo décimo. Claro, lo quiso adaptar a los datos que tenía en la tabla. En este caso de la variable independiente va desde 1 hasta 2,6. Entonces, y tenía números complicados como 1,5, 1,7, 2,1, todos esos números decimales iban a ser problemáticos a la hora de graficar. En cambio, en el eje, en la variable dependiente, o sea, la variable y, veía que estaban desde 80 hasta 300, entonces tendría que acomodar las unidades de tal forma de que entre en este eje hasta 300 y no sea tan amplio. Si uno se va a hacer por cuadritos de 10 en 10 y empieza a marcar, no termina más, ¿sí? Bueno, voy a marcar los puntos, voy a hacer el diagrama de dispersión ahora. En el 1 le viene 80, o sea que aquí en este punto, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. 1, 2,
3, 4, 5. Acá está el 1,5. Acá va a ir el 110. Y ustedes me dicen si está bien. Ahí está. El 1,7 dice 120. Acá está el 1,5, entonces el 1,6, 1,7 acá. 1,7 a 120. Es decir, acá. El 1,8 está al lado, dice 130. Aquí. Ustedes me corrigen si yo veo que estoy haciendo algo mal. Ustedes están ahí también con sus hojas. 1,8. En el 2 dice que va a 180. Ya me vengo aquí. Voy a empezar a marcar un poquito más fuerte los puntos para que se vaya notando un poco más. En el 2,1, 220. 220 acá. Si hay alguien que no le esté entendiendo, me dice, porque ahí yo le ayudo, o sea, a marcar mejor. 2,3 para 2,40. Aquí. Y 2,6, 300. O sea que acá tengo 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 es este. Este voy a borrar bien. Y 2,6 va a 300. Es decir, en 2,6 va a ir acá. Bien. No me equivoqué ninguno. Estamos todos bien. Hay alguien que está teniendo problemas. Lo dice. O sea que cuando yo hago un diagrama de dispersión y tenga que hacerlo a mano, ¿sí? A mano, por favor, traten de ver, de acomodar los datos en una escala de tal forma que se pueda, ¿no? ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Yo quiero saber si acá está bien. Estoy viendo un desfasaje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está bien. Está bien. Voy a controlar aquí. Ustedes con una regla le va a ir mucho mejor. Aquí, por favor, marco el 0, ¿no? El origen de coordenadas. Siempre marco el origen de coordenadas. Bien. ¿Nadie ha tenido problema con esto? No, profe. Bien, 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 bien. Entonces, diagrama de dispersión, ya está. Hay que tener en cuenta los ejes, hay que poner la variable independiente y la variable dependiente. Si es un problema matemático, ponemos X e Y o lo que aparezca en el problema matemático, pero si es un problema de aplicación, tengo que decir quién es cada uno. En este caso, X es la profundidad en miles de metros y el costo en dólares. Hasta ahí no debe haber problema. Ahora, van a aparecer, sí, dos conceptos muy interesantes, el de medias marginales y centro de gravedad. La media marginal o promedio marginal es el cociente, dice, entre la suma de los valores de la variable y el número de observaciones o datos. Aquí, X raya, ¿sí? Podríamos llamarlo un X raya o media marginal de X, es nada más y nada menos que una sumatoria de los datos de X, Y, o sea, la sumatoria de todos los datos sobre la cantidad total. Y lo mismo con la media marginal de Y. Ya vamos a explicar un poquito el tema de eso que está ahí. Este símbolo, el símbolo, se llama sigma. Y nosotros lo tomamos como un símbolo este es el símbolo de sumatoria. Es lo mismo que este de acá. Ese es el símbolo, Profe, sigma. Sí, sí, sí. yo tengo una teoría distinta a esa. Ahí está. ¿Por qué? ¿Dónde está? No entiendo. Esta no está, no está ahí en el... A ver. Lo traje mal. Me voy acá. Teoría de regresión lineal. Diagrama de dispersión. Y no, mira. ¿A qué se debe tu teoría distinta? No sé, profe, yo la saqué de la plataforma. Pero bueno, no importa.
Ah, bien, bien. Yo digo para quedarme tranquilo y que te quedes tranquila. O sea, algo habrá pasado, ¿viste? Yo estoy siguiendo lo que está ahí, digamos, ¿no? Bueno, ese símbolo sigma es el de sumatoria. Esto es sumatoria. Esto es sumatoria. Matemáticamente hablando es sigma, pero lo que hace aquí es sumar, ¿sí? Todos los términos. Bueno, esa es la media marginal de X o promedio marginal de X y de Y, o sea, de la variable dependiente y de la variable independiente. Centro de gravedad. Esto voy a borrar mejor, porque si no se van a confundir con el sigma y tengo miedo. Directamente sumatoria. Sí, 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 no, no, no. Lo que pasa es que, sí, por eso digo, no, no voy a confundir directamente y decir es sumatoria. Se llama sigma matemáticamente, pero en el contexto de ahora, sí, es una sumatoria. En verdad, en el contexto matemático en general, es una sumatoria. Lo utilizaron al símbolo para sumar. Bueno, el centro de gravedad, dice, es un punto. Acá dice, el centro de gravedad de la nube de puntos por donde pasa la recta de regresión. El centro de gravedad es muy importante. ¿Por qué? Porque por ahí pasa la recta de regresión. A veces sucede que esto del centro de gravedad coincide con uno de los puntos de la nube de puntos. Otras veces no. Eso tienen que tener en cuenta. Como es un punto, el centro de gravedad está compuesto por una coordenada en X y una coordenada en Y. Tiene la coordenada en X, según lo que está ahí. 188. No, 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 no. Acá, discúlpeme. Acá en la teoría, acá, si uno ve esta parte, discúlpeme, ahí. El centro de gravedad, lo ponemos con la letra G, tiene dos coordenadas. ¿Quién es la coordenada en X? 1,88. No, no, no. Vamos a repetir. Acá, miren, Media por favor. marginal de X. La media marginal de X. Todavía no miren ese dato porque ya enseguida lo voy a... Ese dato viene a continuación justamente. Sí, la media marginal de X y el otro la media marginal de Y. Es decir, que para obtener este punto llamado centro de gravedad por donde pasa la recta de regresión, ¿sí? Nosotros tenemos que calcular previamente las medias marginales. Vuelvo a repetir, es un punto, por lo tanto deben agarrar y calcular sus coordenadas X y Y. Les digo esto porque a veces, cuando hacen los cálculos, calculan hasta aquí, o sea, voy a indicar con la flecha, calculan hasta acá y dicen el centro de gravedad es ese. ¿Y esto qué es lo que estoy con la flecha? ¿Qué es esto? Las medias marginales de X e Y. Sí, no son nada más y nada menos que eso. ¿Sí? Cuando yo a esto lo pongo en un punto, o sea, le pongo a la media marginal de X, coma la media marginal de Y, y le pongo un paréntesis y le pongo la letra G, ya estoy hablando de un centro de gravedad. Le digo esto porque se confunde a veces, o sea, hay una confusión con respecto al centro de gravedad con las medias marginales. Bueno, aquí vamos a agarrar y vamos a calcular las medias marginales y el centro de gravedad para que todos nos quedemos tranquilos. Bueno, ahí tenemos los datos, ¿sí? Ahí tenemos los datos y vamos a calcular entonces. Medias marginales, vamos a poner acá. Medias. Vamos a calcular primero las medias marginales. Calculadora en mano, por favor. Vamos a tener X raya va a ser igual, y acá vamos a tener el Y raya que va a ser igual. Este va a ser igual a este símbolo de sumatoria, ¿sí? Fíjense, acá voy a poner un XY, porque esto se estaría indicando todos los datos que aparecen acá. Acá voy a poner un Y igual a 1, que es donde comienza el dato 1, es decir, este es el X1, este es el X2. ¿Hasta dónde va ahí? Voy a borrar bien, voy a borrar acá, voy a borrar acá. Este es el X1. Este es el X2. ¿Hasta dónde va? ¿Del X1 hasta dónde?
Hasta el 8. Hasta el 8. Hasta el 8. Entonces va desde el i igual a 1 hasta 8. Ahí está. ¿Qué más va? Profe, Sí. o sea que la sumatoria es vertical. En este caso, como lo tenemos en tabla, sí. Pero acá en la matemática es horizontal, porque esto ya van a ver que esto es la sumatoria horizontal, que ya la voy a mostrar ahora mismo nomás. Pero en verdad sí, la sumatoria esta que estamos haciendo está sumando el 1 más el 1,5. Depende cómo tenga los datos. Por lo general, según lo que dice acá, si nosotros tenemos la teoría, estos datos los vamos a poner siempre en una tabla vertical. Hay algunas veces, sí, que lo ponen en horizontal, pero no es tanta la diferencia, ¿sí? Todo depende de cómo uno usa los datos. Yo a veces pienso que los datos horizontales son más difíciles en el sentido visual nada más. Lo vertical es mucho más sencillo. Bueno, entonces, tenemos que van a hacer eso dividido ¿quién? ¿Dividido quién? 8. El pozo. Dividido 8. ¿Qué es este 8? ¿Qué es ese 8? Número de pozo. Sí, podríamos decir que el número de pozos. Los números de los datos. Bien, acá yo voy a escribir el número de observaciones es n igual a 8. ¿Sí? Digo observaciones porque es más fácil decir en forma general para cualquier cosa. Ahí dijeron pozo y todo lo demás. Está bien, está bien. Y voy a poner un igual acá. Acá yo lo que tendría que sumar sería el 1 más el 1,5 más hasta llegar a ¿dónde? Hasta llegar al 2,6. Todo esto dividido en 8. Bueno, pero resulta que acá tenemos un dato importante en esto que está en la flecha. Adivinen qué es ese numerito que está ahí. Los numeritos que aparecen al final. Suma. La suma de todas las variables. Claro, a veces se la vamos a dar, otras veces lo van a calcular ustedes. Entonces, el resultado de la sumatoria se registra en la última fila. Se registra en la última fila. Bien, entonces, ¿cuánto vale esa sumatoria? ¿Cuánto vale esa sumatoria? 15. 15, perfecto. Entonces vamos a poner acá 15 dividido 8, todo con calculadora en mano. Me dicen por favor el resultado. Recuerden que son con 2 decimales y redondeados. Ya habíamos charlado de eso. 1,90. ¿2 decimales redondeados? 1,88. Bien. ¿Alguien más? 1,9. Bien. ¿Quién más? No, 1,88. Está ganando. Estoy teniendo 3 resultados diferentes, ¿no? 1,88. Bien, 1,88. Ahora queremos ver, voy a preguntar, ¿por qué 1,88? Porque dio 1,875 y redondeándolo es 88. Claro, resulta que el que está redondeando, recuerde, como yo digo, redondear a 2 cifras decimales, uno se preocupa por la tercera cifra decimal. La tercera cifra decimal, ¿cuál es? 5. 7. 5 no. ¿La tercera? 7. Ah, disculpa, entiendo. Acá debe ser que hay un 7. Acá debe ser que hay un 7 y acá hay un 7, ¿que no? Sí. No, Bien, un bien, 5. bien. Un 5, perfecto. No, Usted, por favor, ¿qué ha pasado? Soy un 5.
Después del 7 hay Es un 5. 1,875. Listo, ahí está. Nosotros nos preocupamos, ya les dije esto en la práctica, por este de acá. Si este de acá es 5, 6, 7, 8 o 9, influye en esta cifra decimal. Si llega a ser menor que 5, esta queda tal como está, queda en 7. Si no, pasa a ser 8. En este caso, pasó a ser 8. Esto les digo porque es una manera de que todos obtengamos el mismo resultado y no que uno ponga 1,9, 1,4 o 1,8, o sea, haga lo que quiera. Esta es la forma para que todos tengamos lo mismo. Bueno, para la coordenada, para la malla marginal de I vamos a hacer lo mismo, la sumatoria, igual a 1, que es el primer dato, hasta el 8, que es el número de observaciones. Voy a poner I dividido acá 8. Directamente, por favor, ¿cuál es la sumatoria? 1380. Bien. Ahora mismo ya no debe haber dudas. Todos me tienen que decir el mismo resultado cuando hagan esta división, porque ya les dije que hay que redondear a 2 cifras decimales. Tengo 170. 172,5. Sí, a mí también me... 172,5. Bueno, acá es 10,50, pero bueno, no ponemos el 0, recuerden, ¿no? ¿Nadie estuvo diferente? No. Bien, bien, vamos bien. Listo. Ya estarían las medias marginales. Entonces, ahora, el centro de gravedad, tenemos que el centro de gravedad es, ya lo voy a poner con un azul un poquito más fuerte, es G, y acá ¿qué voy a poner? Voy a poner la media marginal de Y, es la media marginal de X, que es 1,88, y acá voy a poner la media marginal de Y, que es 172,5. Lo voy a usar con puntitos, para que no confundan el tema de la coma que está ahí. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa con este punto? Está en la teoría, lo voy a escribir para remarcar. Tenemos que la recta de regresión pasa por ese punto. Ese es lo que tiene el centro de gravedad. La recta de regresión pasa por el punto G. Y la ecuación punto pendiente, ¿cómo nos quedaría la ecuación punto pendiente? A ver, ustedes díctenmela. Y menos 172,5. Y menos 100, bien, perfecto. Igual M. M, bien. Ajá, Menos 1,88. perfecto. ¿Qué estaría faltando aquí ya para que obtengamos la recta de regresión? La pendiente. La pendiente. Bien, entonces, ahora nos vamos a preocupar por ver cómo calcular esta pendiente, porque al parecer ya casi está el trabajo hecho. Entonces, ahora, voy a poner con negro. Ahora nos falta obtener la pendiente para determinar la ecuación y efectuar la estimación, porque acuérdense que esta recta estima. Y efectuar estimación, no la estimación, estimación.
como es una recta de regresión, estima, no calcula valores verdaderos. Bueno, listo, vamos a ver qué aparece después. Acá aparece el concepto de varianza marginal y covarianza. Es decir, que ahora nosotros, nuestra preocupación está en obtener esta pendiente. Para eso vamos a tener ciertos conceptos antes de obtener esta pendiente. El primero es el de llamada varianza marginal, que dice que es el promedio de los cuadrados de las desviaciones de los datos respecto de su media marginal. Miren cómo es interesante cómo lo dice, ¿no? Dice, es el promedio, porque cuando habla de promedio, exactamente está hablando de esta parte, es el promedio de los cuadrados de las desviaciones de los datos respecto de su media marginal. Lo mismo, obviamente, para la varianza marginal con respecto a X, y esta es la varianza marginal con respecto a X, y esta es la varianza marginal con respecto a Y. ¿Vieron que hay dos fórmulas? No sé si se están dando cuenta. Está la fórmula esta que está acá en negro, y está esta que está en azul. Resulta que las dos dan lo mismo. Las dos dan lo mismo, ¿sí? Simplemente que aquí, lo que acá voy a poner grande, las ecuaciones o las expresiones en azul, las expresiones en azul, voy a poner mejor el otro azul, son útiles para la práctica. Es más fácil hacer estos cálculos, ¿sí?, con las que están en las E azules que las que están en negro, ¿sí? No hay que poner las dos, ojo, no hay que poner las dos. Eso sí, les comento, no van a poner las dos. Simplemente van a agarrar y van a usar siempre la de azul. No hay, acá uno puede decir, pero ¿por qué puede usar, no usa la de negro y la de azul? Ya está testeado por la práctica, por muchas personas, de que la de azul es más efectiva. Ahora, ¿dicen lo mismo los dos? Sí. Hay un matemático que se puso a demostrar o a probar que mediante ciertas operaciones él llegaba a esta en azul, a esta expresión en azul, y que daba exactamente lo mismo. No hagan las dos, simplemente hagan la azul porque esa es la forma práctica. Ahora, cuando tengan que ir a explicar la teoría, ustedes en un final tienen que decir primero la definición de varianza marginal, que es el promedio de los cuadrados de las desviaciones de los datos respecto de su media marginal. Eso que está escrito en negro es justamente la expresión en negro. Acá tenemos los datos y quiero ver qué tan alejados están en promedio con respecto a su media marginal que está ahí. Esa expresión se la puede cambiar por esta que está en azul, ¿sí?, por medio de alguna demostración matemática. Es tan agradable matemática para geología que no le ha pedido hacer ese tipo de cosas matemáticas, que es una demostración que es bastante fea. Así que tienen que estar bastante agradecidos. Bueno, luego aparece el concepto de covarianza. Dice que la covarianza es una medida de dispersión. Bueno, resulta que la varianza también es una medida de dispersión. ¿Alguien me puede explicar con sus palabras qué significa dispersión? Con sus palabras, que algo esté disperso. Que está repartido por el plano. Bien, que hay una repartición. O sea, si yo te hablo que están muy dispersos, Que están alejados. claro, que puntos tenemos separados. puntos muy alejados, claro. Y si están hablamos de- separados.
Están separados también en la palabra, bien. Resulta que la varianza, aparte de la covarianza, las dos son medidas de dispersión. La diferencia está en que las varianzas son medidas de dispersión, pero con respecto a la variable en X en primer lugar, y luego la varianza marginal con respecto a Y, o sea, por separado. ¿Qué tanto dispersos están los valores? Pero con respecto a qué. ¿Con respecto a qué? Le voy a poner acá. Correcto. Ahí estoy marcándolo fuerte. Las medias marginales. A la media marginal. Claro, exactamente. Esto se lo puedo hacer con algo muy simple. Por ejemplo, tengo un alumno que tiene una nota de 8 y su varianza marginal, o sea, su dispersión es de 1. ¿Por cuánto ronda generalmente su nota? Así para estimar las demás notas. ¿Entre qué y qué están más o menos? 4. Cuidado, cuando yo les dije, tiene una varianza marginal de I sus notas, y vale 1, por así decirlo. ¿Están más dispersos o menos dispersos sus notas? Más. Ah, bien, a ver. No lo están entendiendo. A ver, les comento. La varianza marginal va a terminar siendo un número que tiene que ver, como le dije yo, de una dispersión de los datos de esa variable con respecto a su media. Mientras mayor sea su varianza marginal, seguro que va a haber una mayor dispersión. Y mientras valor sea su varianza marginal, menor va a ser su dispersión de datos. Por eso yo cuando les puse la nota, generalmente uno espera tener varianzas marginales muy cerca. Cuando aparecen cosas raras, ¿qué es cosas raras? Que es lo que les comento que esto va a pasar en los cuestionarios. Un alumno se saca un 5, o después se saca un 7, después viene, se saca otro 5 y de pronto aparecen mágicamente estas cosas. Si yo hago el promedio de esas notas y empiezo a calcular su varianza marginal y todo lo demás, me voy a dar cuenta que la varianza marginal va a ser un número muy grande. Es decir, que sus notas están muy dispersas y algo está sucediendo. Bueno, pero eso les comento así a modo muy rápido, ¿no? Pero insisto, la varianza marginal también es una medida de dispersión, pero con respecto a los datos que están solamente, o sea, con X y con Y. En cambio, la covarianza ya va a ser una medida de dispersión de los valores de las variables con respecto a su media marginal. Es decir, que la covarianza me va a medir qué tanto están dispersos ya las dos variables, ya no por separado, sino las dos juntas. Y va a pasar algo similar. Si la covarianza es mayor, hay mayor dispersión. Si la covarianza es menor, va a haber menor dispersión. No se preocupe de esto que estoy diciendo, porque cuando hagamos el ejercicio práctico, también lo voy a poner, ¿no? Bueno, otra vez, ¿por qué hacemos vamos a usar la fórmula en azul? ¿Por qué vamos a usar la fórmula en azul? Porque son útiles para la práctica. Exactamente. Son más efectivos. Son más efectivas, podríamos decir inclusive. Sí, es verdad, son más efectivas. La persona que lo demostró y lo hizo con esa intención de que no sea tan tedioso hacerlo, ¿sí? Y ya lo vamos a ver seguro ahora mismo, mire. Ahora mismo, ahí está. Vamos a calcular entonces, acá dice, calcule las varianzas marginales y la covarianza. Vuelvo a repetir, las varianzas marginales son medidas de dispersión con respecto a las variables separadas. En cambio, la covarianza es una medida de dispersión de las dos variables. Bien, vamos a agarrar y voy a escribir algo aquí. Vamos a poner la varianza marginal. La varianza marginal.
en este caso la variable x, ¿sí? Es un dato necesario, porque esto también es importante, es un dato necesario para calcular la pendiente. O sea que este dato de la varianza marginal es también, aparte de darme una medida de dispersión, es necesario para calcular la, voy a escribir con rojo acá, pendiente. O sea que este concepto me ayuda a calcular la pendiente de la recta de regresión. Bien, a ver, vamos a calcular la varianza marginal con respecto a x. Entonces sería la s, acá viene un x, acá viene un cuadrado, y ustedes me van a empezar a dictar la fórmula en azul. A ver, ¿cómo sería la fórmula en azul? Con una punta en mano. Alguien que me dicte, sea amable. La pongo ahí. No me obliguen a escribir yo todo. A ver. Media marginal. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está. Esta es la varianza marginal. ¿A qué es igual? Lean la fórmula, a ver. X1. No. La sumatoria sería que no. Bien, viene una sumatoria. Perfecto. Sumatoria. Ajá. ¿A la sumatoria de quién? 8. ¿De qué? Escuche 8. No sé si escuché entrecortado. ¿Sí? Pongo la tablita si quieren. ¿Ya? Sumatoria de X por Y. X por Y. X por Y. No creo. Los números de observaciones. Sumatoria de 8 igual a 1. Y X De 8 igual a 1. 8 igual a 1. A ver, vamos de vuelta. Le estoy enseñando a leer matemática. ¿La sumatoria de quién? De Y igual a 1. De Y igual a 1, perfecto. ¿Hasta dónde? Alguien ya lo dijo, creo. 8 creo que había dicho. Y creo que escuché entrecortado. Bien, ¿de quién? O sea que la sumatoria de Y igual a 1 hasta 8, ¿de quién? Sin miedo, estamos para aprender. De X. No es de X. No es de X. Porque X es la variable completa. Acá sería de los X, Y. ¿Estamos? ¿Solamente los X, Y? No, al cuadrado. Ah, o sea que es de las observaciones de X al cuadrado. Ajá. Bien. ¿Qué más? Vamos participando todos, no hay problema. Vamos. Lo que pasa es que después... Dividido el número de observaciones. En este caso es 8. Bien, lo dijo bien. Dividido el número de observaciones. Menos viene después. X al cuadrado. No es X al El cuadrado. promedio de X. Media marginal de X. Ajá. Menos media Bien, marginal. vieron que, o sea, si bien no dicen correctamente algunos, o me dicen a medias, podemos ir corrigiendo, no, porque la forma es que no pueden decirla así nomás, porque tiene que ser correcto, ya que es una fórmula y tiene su nombre todo particular, el número de observaciones, la sumatoria, que era el que dije que se llamaba el símbolo, desde y igual a 1 hasta el número de observaciones, que es 8, de los x, y, que vendrían a ser los datos de la variable independiente, al cuadrado, dividido el número de observaciones, menos la media marginal de X. ¿Solamente la media marginal?
No, también va al cuadrado. También va al cuadrado. Perfecto. Bien, si uno observa esta tabla, fíjense que se han agregado estas tres columnas que están acá. ¿Sí? Se agregaron. Esto ya te da un indicio de cómo uno tiene que hacer estos cálculos. Resulta que uno tenía la columna de la variable independiente y la columna de la variable dependiente. Fíjense en que después se suma una columna que tiene los cuadrados de la variable independiente y los cuadrados de la variable dependiente. Por último, aparece el producto de las dos variables. Es decir, este 1 que está acá es 1 al cuadrado que viene desde aquí. Este 1,5, sí, este viene de ahí. Este 1,5, si ustedes ponen al cuadrado, le da 2,25. Y así con los demás valores. Ahora, esto lo voy a correr, lo voy a poner mejor acá. Acá arriba. Porque es así y viene ahí. Entonces, hacer esta tabla es bastante sencillo. Bueno, ¿quién es la sumatoria de todo esto xy al cuadrado? Está en la tabla. 15. 29,88. Perfecto. 84. Bien, 29,84 dividido 8 menos, ya teníamos la media marginal, era, si no me equivoco, 1,88. Esto lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Hasta ahí está bien la fórmula o no? Falta algo. Me dirán. ¿Estamos bien hasta ahí? Y si ya está bien, se ponen a calcular y me dicen cuánto vale esto. Todos tenemos que tener el mismo resultado. A ver, voy al chat. Nada todavía. Voy escribiendo la varianza marginal con respecto a I. $0.20. Bien. Para que alguien me lo diga. Yo voy escribiendo esto, lo que ustedes tienen que escribir. Acá, dividido 8. 0,19. Recuerden el redondeo, de dos cifras decimales. 0,20. Ajá. Recuerden eso, 0,20. Bien. Acá, díganme cómo tengo que escribir la fórmula de la varianza marginal de la variable dependiente. Ya la escribí yo, pero quiero saber los datos. ¿Cómo escribo acá? ¿Qué escribo? $278.200. Perfecto, 278.200 dividido 8 menos, nosotros teníamos la media marginal calculada ya, 172,5. Entonces, 172,5 al cuadrado. Calculadora en mano, por favor. Dos decimales. Y yo voy poniendo acá la covarianza. Formulita acá. Viene un 8. Acá viene un i igual a 1. Acá viene x y por Profe. y. Sí. ¿Cómo se calcula cuando hay un número al cuadrado? ¿Cómo se calcula? ¿En su calculadora? No entiendo, Sí. no entiendo su pregunta bien. Tiene su calculadora, tiene un sombrerito, este es el sombrerito del coso, si no tiene un 2 ahí arribita, así como exponente, no sé, depende de la calculadora, ¿no?
aparece un X igual a así, me aparece. Son las dos cosas que aparecen generalmente. A veces en otras calculadoras más nuevas, bueno, a veces que son diferentes. Profe, a mí me queda 5018,75. Yo les voy copiando a usted lo que me dijo. 5018, 75. Son las dos cifras decimales que hay nomás. bien, bien, bien. ¿Alguien más? A mí me queda igual. Perfecto, bien. Necesito otra. Bien, bien, bien. Estas revisiones de calculadora, yo las voy a ir haciendo siempre para que alguien me diga, profe, no tengo lo que usted obtiene. Entonces ahí es donde yo ya me preocupo un poco más y ya voy a intentar de enseñarle. Hasta el momento me dijo un alumno el tema de la potencia. Estos dos simbolitos es para el cuadrado. Uno después pone este sombrerito y pone el 2. Y supongamos si quiere calcular el numerito 188, escribe esto, sombrerito y el 2 y le va a dar el resultado. Bueno, la covarianza, acá la covarianza, se va a calcular así. Me dicen los datos que tengo que escribir. Yo ya escribí la fórmula. Ahora ustedes me dicen los datos. De acuerdo a la tabla. Recuerden mirar siempre esta última fila. Sería 2837, que no. Ajá. Dividido 8. No nos olvidemos. ¿Menos quién? Menos 1,88 por 1,172. 172,5. Y bueno, ahí lo espero con el resultado. Y yo acá voy a escribir con negro que esta covarianza es un dato necesario para calcular también la pendiente de la recta de regresión. Acá 30,33. Bueno, ahí la anoto, gracias. La covarianza es un dato necesario para calcular la pendiente, de nuevo acá, la pendiente. A ver, me dijeron 30,33. Sí, profe, Sí, así da. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, la covarianza es un dato necesario para calcular la pendiente de la recta de regresión. Lo mismo que la varianza marginal de X. Pregunta: ¿qué tan dispersos están los datos? Por ejemplo, los datos de X están muy dispersos, menos dispersos. Haciendo un análisis rápido, nada más cortito. Menos disperso sería, ¿no? Los de I, Más disperso. más dispersos. Y los dos en conjunto, Más disperso también. ¿Y eso A se ese considera muy disperso, profe? ahí podríamos dar un término intermedio, porque resulta que para saber eso yo tengo que saber cuánto es el promedio el producto de las medias marginales. Pero es aceptable, es aceptable. Ya vamos a charlar un poquito qué es aceptable o no, cuando la estimación es buena, cuando veamos el coeficiente de correlación de Pearson. Ahí ya vamos a dar una mejor valoración acerca de esto. Bueno, entonces, al parecer, la media marginal de X y la covarianza tienen que ver con la pendiente de recta de regresión. La varianza marginal de Y tiene que ver con la correlación, con este coeficiente de correlación, pero bueno, lo vamos a ver abajo. Por lo pronto, al parecer, lo que estamos obteniendo acá nos está sirviendo para calcular la pendiente de la recta de regresión. Bien. Acá decía acerca algo de ¿qué sentido tiene la correlación entre las dos variables?
esa pregunta, ¿sí? Las voy a dejar para ustedes y quiero que me digan la próxima clase, o mejor dicho, de enseguida quizás, acerca de esta pregunta de la que aparece ahí. ¿Qué puede decir del sentido de la correlación? ¿Se acuerdan el sentido de la correlación? Nosotros lo teníamos acá, teníamos que podía ser, ¿dónde está? El sentido podría ser directa o inversa. ¿Qué opinan acerca de la correlación? Nosotros ya hemos visto que, ya me habíamos dicho que era, pero aquí tiene que ver con ¿qué? Con la covarianza. Si la covarianza es positiva, entonces el sentido de la correlación es directa. Acá lo vamos a escribir. El sentido, vamos a contestar esa pregunta. El sentido de la correlación es directa, ya que la covarianza acá vamos a poner que es directa nada más. Quiero explicarle con esto que está acá porque justamente aparece en el siguiente diapositiva. Ahí está. El signo de la covarianza. Ahí está. Dice, cuando la recta de regresión tiene pendiente positiva, la covarianza es positiva. ¿Por qué? A eso es lo que decía yo. Acá el sentido de la correlación es directa y tiene que ver con esto. Miren acá. Yo voy a marcar una nube de puntos. Ahí. Esta de acá. Voy a redondear esto, no una nube de puntos, discúlpenme. Y voy a marcar esto. Bien. Esta nube de puntos tiene que ver con esto que está en azul. Lo que está con el cuadradito verde, o sea, esto lo que está en verde tiene que ver con esto. Y lo que está en amarillo tiene que ver con esto. Aquí, si uno agarra, acá está la media marginal de X, ¿no? Si yo tengo un dato, por ejemplo, este dato XY, este dato que está ahí. ¿Cómo es el XY con respecto a su media marginal? ¿Positivo o negativo? Discúlpame, ¿la diferencia entre los dos es positiva o negativa? Positivo. ¿Por qué si acá tengo el XY y acá tengo el X raya? Si yo hago la diferencia entre el XY y el X raya, supongamos, acá está el 1 y ahí está el 2. Ahora ya tengo una idea. ¿Cómo va a ser la diferencia entre estos dos? ¿Positivo o negativo? Sería positiva porque es directa, ¿que no? No le den importancia, todavía miremos esto. O sea, miren esto. Yo tomo, el punto en azul es el centro de gravedad. Acá tenemos la media marginal de X y la media marginal de Y. Resulta que si yo tomo, por ejemplo, en este cuadrado verde, valores XY, ¿cómo son los valores XY con respecto a su media marginal? ¿Cómo son, en primer lugar? Negativo. Voy a hablar de la diferencia. ¿Cómo? ¿Negativos? ¿Cómo son? Le doy dos palabras, mayores o menores. Son menores. Son menores. Son menores. Son menores. Entonces, si hago la diferencia entre esos X y la media marginal, el resultado va a ser negativo. Acá está escrito eso, ¿ven? Vamos a ver qué pasa con los... vamos a ver qué pasa exactamente con los Y. Resulta que acá tengo acá tengo la media marginal de Y y acá tenemos un punto XY. O sea, estoy acá, ¿no? Ahí, en esta parte. ¿Cómo es este Y con respecto a su media marginal? ¿Menor o mayor? Menor. Menor. Por lo tanto, la diferencia entre ellos dos, acá lo voy a marcar ahora, así es, la diferencia entre ellos dos va a dar negativo. El producto de ambos, negativo por toda la vida, va a ser Positivo. Positivo. Bueno, de la misma forma se hace el análisis en este lado, acá, para este lado amarillo, y resulta que al final de la cuenta el producto siempre va a dar positivo. Es decir, que cuando yo tengo
una recta de regresión que es, en este caso, como la están viendo, directa, siempre la covarianza va a dar positiva. Esto que voy a marcar en verde es el análisis para qué. ¿Para qué es este análisis que está acá? Para cuando tengo que una correlación como Negativo. no es negativa, acá no se dice negativa. ¿Qué sentido? Directo. ¿Inversa? Inversa. Eso que está en verde no lo estoy tocando porque es cuando hay una relación inversa. Es decir, lo que está haciendo este gráfico con todo es justificar que si la correlación es directa, la covarianza va a ser positiva. Y si la correlación es inversa, la covarianza va a ser negativa. Eso es lo que está haciendo ahí. Por eso les decía que tiene que ver justamente con la covarianza. Tiene que ver la correlación en tiene que ver con la covarianza. Es decir, que cuando uno tiene positivo acá, bueno, acá hay una correlación directa. ¿Sí? El sentido de la correlación es directa, ya que, acá le puedo agregar, ya que la covarianza es positiva. Bueno, bueno, acá obviamente ahí les dejan un ejercicio para hacer. Demuestre que cuando la pendiente de regresión es negativa, la covarianza es negativa. Es decir, mostrar con lo que está en verde. No es lo mismo, es el mismo análisis. Bien, acá ya por fin llegamos. La pendiente M de una recta de regresión es el cociente entre la covarianza y la varianza marginal de X, que eso es justamente lo que tenemos calculado arriba. Y dice, como la recta de regresión pasa por el centro de gravedad, X raya y raya, o sea, las medias marginal de X y la media marginal de Y, es un punto de la recta. Una vez calculada la pendiente, se tiene la ecuación punto pendiente de la recta de regresión. Bueno, acá dice obtenga la recta de regresión. Lo primero que vamos a calcular es la pendiente. Entonces, la pendiente de la recta de regresión para estimar. ¿Por qué decimos estimar? Porque es aproximado supuestamente el valor. Porque las variables X, ¿cómo están? ¿Están dispersas? No es la palabra. A ver. Aproximada. No, ¿por qué hablo de estimar? ¿Por qué hablo de estimar? Porque las variables, ¿cómo están? ¿Hay una relación funcional o hay una Correlación. correlación? Porque las variables están correlacionadas. El costo de perforación a partir de la profundidad. Entonces, la pendiente M no es otra cosa que la covarianza dividido la varianza marginal de X. La covarianza, si no me equivoco, era 30,33 y la varianza marginal era 0,20. Por favor, resultados en manos. Me dicen cuánto vale eso. Calculadora en mano, disculpen, ahí. Da 151,65. 151,65. ¿Bien redondeado o así está bien? Son las únicas cifras decimales que hay. Ah, perfecto, buenísimo entonces. Acá. Luego, la ecuación
punto pendiente, ¿se acuerdan? La que teníamos al comienzo, la ecuación punto pendiente de la recta de regresión es y menos 175, bueno, 72 era, 72,5 igual a 151,65 por x menos 1,88. Y la ecuación, acá, porque esta es la que me interesa a veces, muchas veces, y la ecuación pendiente ordenada, ¿cómo la sacan? ¿Cómo sacan la ecuación pendiente ordenada teniendo la ecuación punto pendiente? Es igual, yo les comento, igual a 151,65. ¿Cómo sacan? Acá va un X. Acá seguro que va un X. ¿Cómo sacan, dada la anterior ecuación? Resolvemos. ¿Cómo? Resolvemos. No sé si es resolver en la palabra. A ver. Y si tomamos un punto de la No, ya gráfica, tiene la ecuación punto pendiente. ¿Cómo sacar la pendiente ordenada? Si ya tenía la anterior ecuación. ¿Cómo hacen? Creo que el caballero dijo resolver, pero no es la palabra resolver, pero anda por ahí. ¿Habría que despejar? Despejar. ¿Qué deberían hacer? A ver, así le comentamos a los compañeros. ¿Se reemplaza el X por el 0,20? No se reemplaza nada, porque me dijeron despejar a mí. Alguien dijo despejar, yo quisiera saber cómo. ¿Cómo haces de despejar? Está bien la palabra, esa es la palabra. No era resolver, era despejar. ¿Cómo despejamos? La ecuación pendiente ordenada, se las recuerdo, tiene esta forma, ¿no? Y igual Despejamos a n. Y. Despejamos Y, o sea que ese menos 172 pasa sumando, y como pasa sumando, recuerdo que acá este 151,65 está multiplicando, es decir, que este va a multiplicar al X, y va a multiplicar a este valor, y además se le va a sumar 172,5. ¿Cuánto va a dar el resultado de eso? 112,60. Bien. Pero eso no es resolver, profe. No, eso es despejar. Resolver es que yo tengo una ecuación y tengo que despejar una variable. O sea, tengo que agarrar una variable solamente. Acá tenés dos variables. Acá es despeje, no es resolver. Entonces, resolver es que vos encontrás un valor, ¿sí o no? Vos cuando te piden que tengas algún problema, dices resolver este problema. O sea, que lo resolvás, no que encontres una ecuación. En este caso es simplemente un despeje. Es el término de la palabra. Pues yo sí entendía lo que vos me estabas diciendo. Lo que estaba haciendo y lo estabas usando incorrecto en este caso. Bueno, por último te dice, luego utilícela para estimar el costo de perforación de un pozo de 2.500 metros. Bueno, ¿qué tienen que hacer ahí? Cuéntenme, si yo quiero estimar el pozo. Voy a escribir acá. Me dicen, Reemplazamos ¿qué van a reemplazar? 2500 en X. Cuidado, ¿eh? No está nada mal lo que está diciendo, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? A ver, no hay que reemplazar 2500. No ese es el valor que hay que reemplazar. y serían 12. No, porque acuérdense que la variable independiente es la profundidad, es decir, es el X, pero no es el valor 2500 el que hay que reemplazar. Yo pienso, ustedes piensan que profe, me está complicando, pero en verdad ustedes no están teniendo en cuenta la variable. Yo había escrito la variable al comienzo. Miren, al comienzo yo escribí la variable X.
Seguro que le escribí. ¿Qué dice ahí en la variable X? Profundidad. ¿Qué dice después? De miles de costos. ¿De miles de qué? A ver, la X, dólares. Miles de metros. Miles de metros, dólares. Dólares. Por lo tanto, este 2, ¿qué significa? 2000. 2000 metros. Por lo tanto, ¿cuánto van a tener que reemplazar ustedes? En vez de X, ¿por cuánto? 2.5. 2.5. Bueno, por favor, calculadora en mano, me dicen por favor cuánto da el resultado de I. Da un cálculo auxiliar. Y es igual a 151,65x menos 2,5. Eso de que acabamos de ver recién es porque ustedes hacen mucha matemática y menos interpretación. Por eso tienen que tener en cuenta la interpretación en este caso, ¿no? Bueno, ¿me dicen cuánto vale? A mí me dio 266,53. ¿Cuánto? ¿53? Sí. Bien. Pero acuérdense que otra vez, esto está en miles de dólares. Por lo tanto, aquí le va a quedar, haciéndole la corrección acá, 266.530 dólares. Ahí está. Y con eso dimos la respuesta al problema. Bueno, acá ya nos aparece lo que es las desviaciones marginales y el coeficiente de correlación. O sea, una vez que ya encontramos nuestra recta de regresión, hay que ver si en verdad existe una correlación fuertemente entre las variables y si una variable puede explicar en cierto porcentaje a la otra variable qué tanto, ¿sí? Dice, la desviación marginal es la raíz cuadrada positiva de la varianza marginal. Bueno, es simplemente agarrar o sea, que la varianza marginal es sin el cuadrado y la desviación marginal es esta que está acá, aplicando la raíz cuadrada a lo que ya calculamos. El coeficiente de correlación de Pearson, otra cosa, las desviaciones marginales también son medidas de dispersión, por darle una interpretación más. Luego aparece el llamado coeficiente de correlación lineal de Pearson. Dice que es el cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones marginales. Es una medida de la intensidad de la correlación entre las variables y su signo es el signo de la pendiente de la recta de regresión. O sea que si la pendiente es positiva, el coeficiente de correlación es positivo. Si la pendiente es negativa, vamos a tener un coeficiente de correlación negativo. Pero este coeficiente de correlación de Pearson toma valores entre -1 y 1. Y ahí tenemos, fíjense cómo le dice el profesor con esto de calor y frío. Fíjense que cuando está cerca de 0, la correlación, el coeficiente de correlación me indica una correlación débil. Cuando está cerca de 1 me indica una correlación fuerte. Cuando está en 0 no existe correlación. La intensidad, fíjense, lo está diciendo ahí abajo. Lo que no está diciendo, obviamente, es si el sentido, pero uno ya entiende que si tiene pendiente positiva va a ser directa y si tiene pendiente negativa va a ser una correlación inversa. Bueno, este ejercicio proponía aquí, ¿dónde está? Este ejercicio proponía que asignar un coeficiente de correlación, que asignen un coeficiente de correlación. Yo le voy a poner, ¿sí? ¿Cuál es el coeficiente de correlación lineal de Pearson? Y ustedes me van a decir con quién van. Yo voy a poner, acá ustedes me van a decir, yo lo voy escribiendo acá rápidamente, voy a escribir R igual a 1, R igual a menos 0,8, R igual a 0,8, R igual a 0,5, R igual a 0 y R igual a 0,5.
pero no, 9. Bien. Mirando la gráfica, ¿quién cree que tiene un R de 1? R de 1 significa que inclusive, más que correlación, recuerden, era una relación funcional, es decir, que los puntos están totalmente alineados en una recta. ¿Qué gráfica? La F. Es decir, cuando tengo correlación lineal, acá tengo que esto es el F. A ver, el del 0 es más fácil de ver porque no tengo correlación, o sea, no hay una relación funcional ni siquiera lineal. El D, bien, ahí vamos marcando, ya tenemos el D, ya tenemos el F, voy a marcar el F y el D. Ahora, vamos con algo difícil. ¿Quién creen que tiene correlación 0,9? Es decir, que casi es lineal, y fíjense que como es 0,9 positivo, tiene pendiente positiva. La E. Perfecto, entonces ya están mirando las gráficas. Ahora vamos con el de 0,5. O sea que 0,5 es una correlación lineal. Podríamos decir que está entre el débil, fuerte y es directa. El C. El C. Bien. Y ya quedan los últimos dos, que está claro quién es uno y quién es el otro. ¿Quién es el de 0 menos 0,8? El B. El B. Y está claro que este es el A. Bien. Pero lo que sí les puedo dejar a ustedes para que hagan es, a ver, el orden, que lo ordenen. Eso sí les puedo dejar a ustedes para que lo hagan. Ordenen de menor a mayor. Yo ya les tengo los valores, pónganme quién es menor. Acá el menor de todos es el B, o sea que comienza con el B. Viene y así. ¿Sí? Faltaría ordenarla. Es decir que ahora ustedes cuando ven un diagrama de dispersión, ya pueden darse idea acerca de la correlación o no de esas variables. Si están alineados, hay una relación funcional más que correlación. Hay una relación funcional y esos puntos sí o sí van a estar sobre una recta. Luego tenemos cuando no hay correlación, que será esta nube de puntos como el D, y así los demás. Entonces ya es una idea. Bueno, ya estamos terminando casi, ¿no? El coeficiente de determinación, ¿sí? Acá aparece otro coeficiente, dice, se simboliza con R al cuadrado y toma valores entre 0 y 1. Les comento esto, generalmente se confunden el coeficiente de correlación con el coeficiente de determinación. Tienen que tratar de diferenciarlo. Este coeficiente de determinación está siempre entre 0 y 1 y dice, y representa la proporción de variación de la variable dependiente que es explicada por la variación de la variable independiente. Si R al cuadrado es 0, la recta de regresión no puede ser utilizada para estimar. Si R al cuadrado se aproxima a 1, o sea, cuando está más cerca de 1, la estimación mejora. Si el coeficiente de determinación es 1, los cambios de la variación en la variable independiente, esta frase es muy importante porque este es lo que los cambios en la variable independiente explican el 100% de los cambios de la variable dependiente. Entonces la recta de regresión puede ser utilizada con exactitud y se dice que la variable dependiente es función lineal de la variable independiente. Ese es cuando yo tengo una relación funcional. Bueno, vamos a ir haciendo unos cálculos. Acá dice que calculemos las desviaciones marginales, los coeficientes de correlación y determinación y qué puede decir acerca de la intensidad. Una vez terminado esto, yo les voy a hablar acerca de esto porque tiene que ver mucho con el tema de las vacunas de hoy en día. No le voy a dar una forma política, sino una forma más matemática de entender esto de las vacunas, que lo vamos a charlar apenas terminemos esto. Bueno, las desviaciones marginales, un cálculo bastante simple, desviaciones marginales, vamos a poner la desviación marginal con respecto a X no es otra cosa que la raíz cuadrada de ¿quién? Había un numerito ahí. De la varianza.
de la varianza marginal. Esto es 0,20. Por lo tanto, ustedes me dicen el resultado. La desviación marginal con respecto a I era la raíz cuadrada de 5018. Acuérdense que ahora lo voy a escribir ahí, ¿no? Pero esto de acá, este de acá, todo esto es la varianza marginal por las dudas, ¿no? Esto es la varianza marginal. ¿Sí? Lo mismo que de X. Ahí. Bien, ¿cuánto dan los resultados? 0,45 me da. De la Bien, 0,45. ¿Y el otro? Yo tengo el cálculo 70, 84. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, acá yo voy a escribir, porque también es una medida de dispersión, acá, y la desviación marginal es pequeña, la media marginal es representativa de los datos. En este caso, parecería ser que la media marginal de X representa mejor a sus datos que la media marginal de Y, porque el desvío marginal es muy pequeño a comparación de este. Eso como para que tengan una interpretación un poco más de las variables. Bueno, vamos a calcular el coeficiente de correlación acá. Coeficiente de correlación. Ya tenemos los datos. Dice que el coeficiente de correlación R no es otra. Una idea, a ver, antes que calculemos el coeficiente de correlación, miremos de nuevo nuestra gráfica de que estábamos haciendo todo este ejercicio. A ver, acá está. ¿Qué opinan del R? ¿Por cuánto anda por lo menos el coeficiente de correlación de Pearson? Tienes el cálculo. Tienen Entre algunos valores. 0,5. El sorteo en alfajor el que le da justito. 0.70. 70, dicen. Ahí, ¿qué más? 0,7. 7, ¿qué más? 0,8, ya está agregando más. Yo le tengo fe porque, o sea, si le sacamos este punto, o sea, si le saco ese punto, dentro de todo andaría bastante bien, parecería. O sea, salvo ese punto, pero bueno, vamos a ver qué tal sale. Vamos a ver qué tal sale. A ver, vamos a agarrar. Entonces, el R no era otra cosa que el cociente entre la covarianza sobre los desvíos, el producto de los desvíos. Eso nos da 30,33 dividido 0,45 por 70,84. Bueno, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? A mí me dio 0,95. ¡Oh, wow! 0,95. Claro, es bastante, ¿no? Se dan cuenta que es bastante. O sea que ya casi es 100, casi uno, digamos, ¿no? Entonces, acá podemos escribir que el coeficiente... no, voy a escribir acá. Acá. El coeficiente... Le falta el ojo más entrenado todavía para detectar los R, ¿no? El coeficiente de correlación lineal, el coeficiente de correlación lineal, esto pueden decir con respecto a su intensidad. Qué fuerte. Es fuerte, claro. El coeficiente de correlación
entre la lineal entre las variables, o sea, entre las variables de profundidad y costo, es de R igual a 0,95. Y acá, ¿qué podemos decir? Indica una fuerte correlación lineal. Indica una fuerte correlación lineal. Y aparte, o sea, indica una fuerte correlación lineal y que la pendiente es positiva, porque acuérdense en que si esto era positivo, la pendiente, y que la pendiente de la recta de regresión es positiva. Ya estamos terminando, ¿no? Bueno, ya hasta ahora ese es el R. Vamos a ver el coeficiente de determinación y con esto terminamos. El coeficiente de determinación no es otra cosa que el R al cuadrado, que no es otra cosa que calcular el cuadrado de lo que tenemos ahí, es decir, 0,95 al cuadrado. ¿Cuánto da? 0,90. Bien, 0,90. Que esto no es otra cosa que el 90%. Y acá viene algo que tienen que aprender, que es lo que yo voy a decir. Fíjense, acá dice, los cambios en la variable independiente. ¿Quién es la variable independiente acá? Según este problema. ¿Los cambios de quién? Según el problema, ¿quién es la variable independiente? No les recuerdo, acá había profundidad y acá había costo. Los cambios en la variable, ¿cuál es la independiente? Acá dice los cambios en la variable independiente. La profundidad. Ahí está, los cambios en la variable profundidad. Miren cómo lo adapto al problema. Los cambios en la variable profundidad X explican, porque así dice acá, explican cuánto de porcentaje. 90. El 90% de los cambios de qué cosa, ¿dónde está? A ver, de los cambios de la variable dependiente. En este caso, ¿cuál es la variable dependiente? De los cambios de la variable costo. Por favor, siempre entonces tienen que tener bien quiénes son las variables. Y por último, acá la estimación con la recta de regresión tiene un 90% de exactitud. O sea que está aceptable, ¿no? O sea que este modelo que acabamos de encontrar, ¿cuál es el modelo matemático que encontramos? El modelo matemático que nosotros encontramos es precisamente este que voy a marcar acá. Este modelo matemático permite calcular en base a la profundidad el costo, para un cierto pozo, el costo que me produce. ¿Con cuánto de exactitud? ¿Con cuánto de exactitud me permite a mí estimar, dado una profundidad, obtener un costo? ¿Con cuánto de exactitud? Del 90%. Antes que nos vayamos, 5 minutitos nada más, 4 minutitos les robo su tiempo. ¿Se acuerdan cuando salió esto de las vacunas?
¿Se acuerdan los porcentajes que habían de la vacuna si habían leído algún diario o habían escuchado? ¿Cuáles eran los porcentajes que escucharon? 95%, 89%. Así es, eso era de la exactitud. O sea, que, ¿qué hicieron ahí para dar ese dato? Hicieron un análisis de regresión. Eso es lo que hicieron ahí. ¿Cuál sería su mejor coeficiente de determinación para ustedes, para que se sientan que dentro de todo el modelo que encuentren matemático justifique que yo, por ejemplo, acabo un pozo y me da cierta cantidad de dólares? ¿Con cuánto el coeficiente de determinación que ustedes se sentirían felices? 100%. Eso, ahí viene un problema. No siempre es 100%. No siempre, o sea, la felicidad sería el 100%, pero lamentablemente a la hora de hacer los cálculos, no, eso es, como dicen, es una ficción matemática. El 100% es una ficción matemática. En la realidad, cuando ustedes vayan al campo, hay tantas variables que no siempre van a llegar al 100%. Pero ¿qué es lo que quería toda la gente? Quería una vacuna del ¿cuánto? Del 100%. No la consiguen. Che, no, pero tengo el 95. No, con el 95 me voy a contagiar. No, está muy bien que sea del 95. Está muy bien que sea del 90. Ahora mi pregunta será, ¿está bien que sea del 75%? ¿Qué opinan ustedes de un coeficiente de determinación del 75%? ¿Qué opinan ustedes de un coeficiente de determinación del 75%? Ustedes tienen unas variables, determinan su ecuación y van y le dan un coeficiente de determinación del 75%. Es decir, que la estimación de la recta de regresión tiene un 75% de exactitud. ¿Qué opinan? Así como criteriosos ustedes. Antes que nos vayamos, por la duda marcando esto, me dicen por favor, ¿qué opinan? Es una opinión personal. No está tan mal tampoco. No está tan mal, miren lo que está diciendo el caballero. A ver, ¿qué más opinan ustedes? ¿Está bien hasta ahora? ¿Está bien? Él dice, no está tan mal. Más que aceptable. ¿Es aceptable? Puede ser o que no? solo tenga un margen de error de 5%, o sea que está más que bien. No dice estadísticamente, sino el coeficiente de determinación habla de una exactitud. O sea que si por ejemplo le da un 75%, quiere decir que hay una exactitud de la recta de regresión del 75%. No habla de márgenes de error ni nada, sino que la recta de esa tiene una exactitud del 75%. ¿Qué opinan ustedes? Ahí me están diciendo bien las cosas, ¿no? Son opiniones personales que yo después les voy a comentar matemáticamente qué me pasó a mí cuando yo estudié esto. Bueno, si no quieren opinar, no es tan cosa, pero es interesante a veces someterse a esto como para tener una valoración personal. Les cuento algo cortito. Yo cuando estaba cursando una materia exactamente de este estilo, a mí me decían, coeficiente de determinación del 75%, para mí estaba mal. Para mí era, no, ¿cómo que? 75% no. O sea, un bueno, 75%. poquitito. Hola, creo que está alguien hablando por teléfono. Sí. Después yo me di cuenta de que en verdad el 75%, si uno le hace ciertos testeos estadísticos, ese 75% es muy bueno, porque antes no tenías nada, ahora tenés algo como para poder estimar unas ciertas variables. Yo puedo estimar una a partir de la otra con un 75% de exactitud. Es más, es discutido en la parte matemática los 60%. Es discutido. Para mí personalmente, porque resulta que en la matemática los estadísticos suelen tener estas diferencias.
para mí personalmente, de 75 para arriba, para mí estaría muy bien una recta de regresión con ese coeficiente de determinación. Bueno, y por último les dejo esto, para que lo puedan hacer en sus computadoras, y re sencillo. Si uno introduce ahí, por ejemplo, los datos X e Y, y acá pone los datos de la variable X y los datos de la variable Y, uno puede, por ejemplo, remarcar acá, miren, lo marcan, se van a lo que es insertar, se ponen en lo que es, acá justamente dice dispersión en insertar, uno va a aparecer esto que está acá, va a aparecer el gráfico, este es el gráfico de dispersión. Si uno pone se hace un clic derecho sobre los puntos, se van a marcar, lo ponen clic derecho y ya ponen agregar línea de tendencia. Cuando agregan línea de tendencia le va a aparecer exponencial, lineal, logarítmica, polinómica. Ustedes se van a la lineal porque ese es el que conocen. Presentan ecuación del gráfico, valor del R, y ahí se van a dar cuenta que ya lo hace todo el Excel. ¿Pueden ver la pendiente? ¿Se puede ver la pendiente? La tengo que agrandar. A ver, la puedo agrandar, creo. Ahí está. ¿Están viendo la pendiente de la recta de regresión? Sí, profe. Bien, fíjense que acá abajo le da el R cuadrado también, ¿ven o no? Es decir, si quieren hacer este ejercicio y saber el resultado, es muy sencillo. Vuelvo a repetir una vez más antes que nos vayamos. Se marcan voy a borrar esto. Se marcan y los datos, se pone insertar, diagrama de dispersión, y marco los puntos con el clic derecho acá, con el izquierdo, discúlpeme, con el derecho, ahora hago línea de tendencia, y miren, voy a poner lineal, presentar gráfico, presentar el R. Si no quieren, háganlo con el propio ejercicio que hemos hecho ahora, y a la tarde me cuentan. Si no les sale, yo les puedo comentar en la práctica de nuevo cómo poder hacerlo. Fíjense que aparte también lo puedo aproximar por otro tipo de gráficas o de funciones. Por ejemplo, una exponencial, una cuadrática. O sea, la lineal es la más simple de todas. Pueden aproximarse por otro tipo de funciones, no solamente la lineal, pero no es objeto de estudio de esta asignatura. Simplemente nosotros como tema solamente nos vamos a enfocar en regresiones lineales. Bueno, espero que haya ido bien. Sí, Jacqueline debe ser